Ahí está. Entonces, vamos a eliminar esto. Y abrimos un nuevo. Vamos a ver físicamente qué representa un vector. Voy a tratar de ejemplificarlo de la siguiente manera. Y esperamos que quede claro. Si tenemos un sistema y después de todas las operaciones con vectores, Profe, tenemos un vector resultante con dirección, quiere decir que nuestro sistema va a representar o va a experimentar un desplazamiento. Profe, Mande, ¿qué pasó? me está compartiendo pantalla. Achis, a mí sí me parece. Ahí voy. La voy a dejar de compartir y la voy a compartir otra vez. Ahí voy. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, ahora sí se ve. Sí. Ya quedó. Entonces, vamos a ver el siguiente sistema. Tengo un auto que está sobre una superficie. Aunque no parezca, me estoy esforzando increíblemente por dibujar esto de forma que parezca un auto. Ahí está. Entonces el auto que me salió para la dirección opuesta, pero imagínense que está para acá. Nos queremos desplazar en ese auto en esta dirección. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando para que el auto no se desplace en esta dirección? La fricción. La fricción, exactamente. Entonces, déjame poner bien esto. Si nuestra intención es desplazarnos hacia acá, pues voy a poner con rojo todas las fuerzas que se oponen a ese movimiento. La fricción es una, la cual va en este sentido. ¿Qué otra? La gravedad. Normal. La gravedad, exactamente. Pues la gravedad actúa en este sentido. La gravedad. ¿Qué otra? El viento. Y con eso son suficientes. Entonces, mi vector resultante, que es el que está en blanco, debe de ser mucho más grande que la fuerza que se opone al movimiento. Hablando de la fricción, el viento y la gravedad. Todo esto lo podemos representar en un plano de la siguiente forma. Y eje está justo aquí. Entonces el auto está en el origen. Yo tengo la fricción que se opone al movimiento, que es un vector que actúa en este sentido. Digamos que el viento tiene una cierta dirección. Entonces el viento tendrá más o menos este comportamiento. Y la gravedad tendrá este comportamiento. Entonces, si yo quiero obtener la magnitud de este vector para que suceda el desplazamiento, pues simplemente hago la sumatoria de los tres. A ver, vamos a ponerles A este B y a este C y a este D. Entonces, el vector D debe de ser como mínimo igual de grande que la sumatoria de A, de B y de C. Solamente si la fuerza que yo ejerzo en el sentido de D es más grande que A, B y C, tendremos una fuerza resultante.
Si las fuerzas A, B y C sumadas son iguales a D, ¿cuál va a ser el vector resultante? 0. 0. Entonces, ¿el carro se va a mover o no se va a mover? Sí. No se mueve. No se mueve porque las fuerzas se anulan entre ellas. ¿Okay? Entonces, siempre que tengamos un vector resultante, después de ya haber sumado, y si nuestro resultante es mayor que la suma de los demás vectores, nuestro cuerpo estudiado va a experimentar un desplazamiento real. ¿Okay? Habiendo dicho esto, vamos al ejemplo del día de hoy. Tenemos el siguiente sistema. Ups. Tenemos este objeto, ¿verdad? Ahorita lo corrijo. O sea, tenemos un cuerpo, lo que sea, está suspendido de esas cuerdas. Los ángulos que forman esas cuerdas son de 50 grados y 30 grados. El objeto en cuestión tiene un peso de, no sé, 100 kilos. Vamos a hacer el análisis de este sistema. El cuerpo está en equilibrio, no se está moviendo. Y las fuerzas que actúan, vamos a representarlas en un plano de este lado. X y Y. ¿Cómo represento? Para empezar, ¿cuántos vectores tenemos en este sistema? 3. 3. ¿Quién da más? 3. Bueno, la verdad es que tenemos 4 vectores. Ahorita les digo por qué. El primer vector será el del peso del objeto, el cual representamos desde el origen hacia el eje Y negativo. ¿Cómo represento las fuerzas que están ejerciendo las cuerdas? Como tensiones. Como tensiones. ¿En qué sentido? ¿Hacia acá? Hacia acá. Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Como A o como B? Como B. ¿Por qué? Porque en sí, si fuera como A, pues se estaría yendo todo hacia abajo. Correcto, señor. Entonces, si nosotros representamos la fuerza que ejerce la tensión de ese sentido, quiere decir, la fuerza está empujando al cuerpo en esta dirección. Entonces, mi cuerpo no estaría para nada en equilibrio, se estaría moviendo para acá. Entonces, por eso la representación correcta de este vector es esta de acá. Es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo que estamos estudiando. Muy bien. Y bueno, pues ahí tenemos un poquito de geometría. Entonces, nuestro vector tendrá esta dirección, 30 grados. Se opone en este sentido. Y lo mismo para el otro sistema, para la otra tensión. El otro cuerpo, el otro objeto, el otro lo que sea. 50 grados. Entonces, ¿por qué yo no puedo tener 3 vectores? ¿Por
cuerpo está en equilibrio. El cuarto vector, que es el que vamos a obtener, tiene componentes 0 y 0. Eso no quiere decir que no exista un vector. ¿Por qué tenemos 4 vectores? Por lo siguiente. Este le voy a poner vector W. Este le voy a poner vector U. Y este le voy a poner vector V. Si yo tengo U más V más W, sí o sí se obtiene un vector resultante. Entonces yo no puedo tener únicamente 3 vectores, porque mi cuerpo está en equilibrio. Entonces la suma de esos 3 vectores es también un vector, cuya magnitud es igual a 0. Y sus componentes son 0 y 0, porque no existe desplazamiento en mi sistema. Entonces esto se conoce como el vector 0. O vector nulo. Es un concepto muy, muy importante a tener en cuenta. En física, muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre en cuerpos en equilibrio, vamos a tener un vector adicional y ese vector es el vector nulo, el cual representa que nuestro cuerpo está en equilibrio y no existe desplazamiento neto en el sistema. Habiendo dicho eso, vamos a resolver para... Oh, ya se acabó la pila. Ahí está. Tenemos la dirección del vector U, que es 30 grados, y tenemos que este ángulo de aquí mide 50 grados. Vamos a empezar a llenar la siguiente información. Primero, para el vector U. No, sí les di toda la información. Para el vector U necesitamos encontrar las componentes X y Y. Tenemos que encontrar su magnitud. Y tenemos que encontrar su dirección, que bueno, esa ya la tenemos. Lo mismo para V. Encontrar componentes. Magnitud. Y dirección de V. Lo mismo para W. Vamos a llenar juntos esta información con la información que nos otorga nuestro diagrama. Para U, la magnitud. No. No se puede. Directamente no. La dirección. Bueno, pues la dirección ocuparíamos la magnitud, pero pues máximo. No, la dirección ya la tenemos. Es esta de aquí. Eso sí lo tenemos. ¿Ok? Pero lo que sí no podemos calcular directamente es la magnitud del vector. No se puede, puesto que tenemos 2 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Entonces, no se puede. Solo una ecuación, perdón. Ahora, ya spoilé el resultado. Bueno, ni modo. Para V, la magnitud, tenemos el mismo caso. No podemos saberlo directamente. Pero díganme, ¿cuál es la dirección del vector V? 130. 130, exactamente. Ayer vimos el concepto de lo que significa dirección en vectores. Entonces, el ángulo que debemos de considerar para definir la dirección de V es el complementario. Entonces, 180 menos 50 son 130. Entonces, 130 grados es la dirección del vector V. Y para W, ¿conocemos la magnitud?
Sí, son 100 kilos, 100 kilos. Exactamente, los 100 kilos. ¿Y cuál es su dirección? 270. ¿Y cuáles son las componentes? Pues los tendríamos que sacar a partir de... Sería 0 y 100, ¿no? Exactamente. Ah, Ya te fijaste por qué, ¿verdad? 0 y 100. sí. Ahora, lo que me decías tú, sí se puede determinar con funciones trigonométricas. Completamente de acuerdo, y te va a salir lo mismo. Ah, ojo, no es 0 y 100. 0 y menos 100, perdón. Menos 100, sí. Porque si fuera 100, entonces nuestro vector tendría... No es cierto, no es cierto. Estoy equivocado. Si es menos 100, puesto que estamos en el eje Y negativo. Entonces, cuidado ahí con los ejes. Si hubiéramos hecho esto con funciones trigonométricas, hubiéramos obtenido lo siguiente. Vamos a hacerlo. No me crean a mí. Vamos a utilizar la forma componente conociendo magnitud y dirección, tal y como le decía su compañero. Entonces, para la componente horizontal tenemos la magnitud de W por el coseno de la dirección de ese vector. Y para la componente vertical tendremos la magnitud de W por el seno de su dirección. Esto es equivalente a tener 100 por el coseno de 270 grados, 100 por el seno de 270 grados. Esto es igual a 100. El coseno de 270, ¿cuánto es? Pero Sí. ¿Y el seno de 270? -1. Ajá. Por lo tanto, las componentes son 0, menos 100. Que son exactamente las mismas que acabamos de definir del diagrama. Entonces, las herramientas gráficas nos permiten analizar rápidamente datos sin necesidad de recurrir a cálculos, siempre y cuando estén bien representados, ¿verdad? Entonces, aquí hemos demostrado que llegamos exactamente al mismo resultado. Voy a hacer un paréntesis. Cuando las componentes tienen signos, nos indica la posición respecto al eje, respecto al origen. Entonces, decir menos 100, pues quiere decir que el vector se desplaza en este sentido, sobre el eje de las Y. Eso puede parecer lógico, pero igual lo menciono, porque se me había pasado a mencionar. En fin, mucho texto. Ya sabemos que, bueno, tenemos esta información. Ahora, tenemos otra información bastante importante. Voy a borrar esto de aquí, a menos que alguien quiera que lo deje. Déjalo porfa tantito para acabar de copiar. Me dices y lo borro cuando termines. Ok. No hay prisa. Yo ya, profe. Ya está. Ahora díganme, ¿cuáles son las componentes del vector R? Del que va a resultar de la suma de estos tres vectores. Pues debe ser 0,0, ¿no? Es 0,0, correcto. Y aquí se ilustra por qué este vector es tan aparentemente inútil. Es todo lo contrario, es muy, muy importante. De las definiciones básicas de vectores, me bofié. Ya estoy viejo. Tenemos XY. No, es un pésimo ejemplo. Ahí voy. X1, Y1 mejor. X2, Y2. Si esas son las componentes de dos vectores que se están sumando,
las componentes del vector que va a resultar de esa operación serán x1 más x2, y1 más y2. Serán las sumas de sus componentes horizontales y verticales. Pero pues esto ya lo sabíamos. A lo que quiero llegar con eso es lo siguiente. Si yo sé que estoy sumando tres vectores y que las componentes del vector resultante serán 0,0, quiere decir que si sumo las componentes horizontales de cada vector y las verticales de cada vector, voy a tener esto igualado a 0. Entonces, para la componente horizontal del vector R, tendré lo siguiente. Todo lo que conozca de U, pues la magnitud de U, que no sé cuál es, por su dirección. Que esa sí la conozco. Estamos hablando de componente horizontal de R. Si algo no se entiende, me dicen, me detienen y lo explico otra vez. Para V, tenemos la magnitud de V por el coseno de la dirección de V. Y para W, tenemos la magnitud de W por el coseno de la dirección de W. Y esta componente sabemos que es 0, entonces esto será igual a 0. Vamos ahora a plantear lo mismo para la componente. No es cierto, vamos a plantear esto con sus valores conocidos. Magnitud de U, no la conozco, pero sí conozco el coseno de su dirección. ¿Cuál es el coseno de 30 grados? Sale sobrando, pero lo voy a poner. No es un medio. Sí, es un medio. A ver, un momento, voy a estornudar. Ah, no sale. Ah, se me fue. Entonces, el coseno de 30 grados, no es cierto, no. El coseno de 30 grados no es un medio, ese es el seno. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Más la magnitud de V por el coseno de 130 grados. ¿Cuánto es? Pueden usar decimales, no importa. Sale que es menos 0.64. Ajá. Por menos 0.64 aproximadamente. Más la magnitud de W, que esa sí la conozco, 100, por el coseno de la dirección de W, que también la conozco, que es menos 1. Entonces simplificamos. Raíz de 3 sobre 2 en decimal, ¿me lo pueden decir? $0.86. Tenemos 0.86 veces la magnitud del vector U más, menos 0.64 veces la magnitud del vector V menos 100, y eso es igual a 0. Voy a quitar este igual. Entonces, mira, tengo una ecuación. Es igual a 100. Entonces aquí sale una ecuación con dos incógnitas. Quiere decir que si yo hago el mismo planteamiento, pero ahora para la componente vertical del vector R, tendré otra ecuación que me permita resolver mi sistema. ¿Cómo queda planteada la expresión para la componente vertical del vector R? Sí, profe, Dígame.
Es que no, el coseno de 270 es 0. No. El coseno de 270 perdóname. Sí, lo estoy confundiendo con el seno. Ujú. Aquí. Sí, discúlpenme, estaba confundiendo con la función seno. Entonces aquí es igual a 0. Gracias por la corrección. Ahí está. Ahora sí, vamos a aplicar el planteamiento para la componente vertical. ¿Cómo queda planteado esto? Es igual, nada más que en lugar de coseno ponemos seno. Seno de la dirección de U más magnitud de V por el seno de la dirección de V más la magnitud de W por el seno de la dirección de W. Todo eso también es igual a 0, puesto que no hay desplazamiento en mi sistema. ¿Cuál es el seno de 30 grados? Ahora sí es un medio. Entonces queda un medio que lo voy a poner en decimal. 0.5 veces la magnitud del vector U. El seno de 130, ¿cuánto es? Por favor. Debe ser positivo. 0.76, profe. 0.76, gracias. Veces la magnitud de V. Y ahora sí, la magnitud de W, que es 100, por el seno de 270, que ahora sí es menos 1. Disculpen mi error. Entonces despejamos esto y tenemos la siguiente ecuación. 0.5 veces la magnitud de U más 0.76 veces la magnitud de V igual a menos 100. Entonces, tal y como vimos en fracciones parciales, tenemos un sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual es muy sencillo de resolver. Profe, pero el menos 100 no sería positivo. Perdóname, El menos 100 no se pasaría positivo. lo puse negativo, ¿verdad? Sí, gracias. Mira, qué bueno que están poniendo atención. Eso me da mucho gusto. Ahí está. Y pues es algo bastante sencillo de resolver. Tomamos cualquiera de las ecuaciones, despejamos alguna en función de la otra y listo. Voy a tomar la ecuación número 1 y voy a despejar la magnitud de U. Pues me queda así, 0.86 veces la magnitud del vector U es igual a 0.64 veces la magnitud del vector V. La magnitud U es igual a 0.64 veces la magnitud del vector V dividido entre 0.86. Podemos simplificar esto de una vez. ¿Me pueden ayudar a dividir 0.64 entre 0.86? $0.74. Gracias. 0.74 veces la magnitud de V. Ahora, utilizando esta expresión y sustituyendo en la ecuación número 2, tenemos lo siguiente. 0.5 veces la magnitud de U, la cual ya tengo expresada en términos de V, como 0.74 veces magnitud de V, más 0.76 veces la magnitud de V debe de ser igual a 100.
¿Cuánto es 0.5 por 0.74? $0.37. Ujú. Ah. Sí, gracias. Igual a 100. Y bueno, como tenemos la misma variable, pues podemos sumar directamente estos dos valores. Es 1.3 veces la magnitud de V, corríjanme si me equivoco, es igual a 100. Entonces aquí podemos despejar la magnitud de V, que es 100 sobre 1.3. ¿Y esto cuánto nos da? 1.13, profe. O sea, no es 1.3, 1.13. 1.13. Gracias, 1.13. Me queda 88.49. 88.49 unidades. Usa la 1 como unidades. No, porque aquí ya tenemos unidades definidas. Así que en kilogramos. Kilogramos, exactamente. Kilogramos. Muy bien, ya tenemos resuelto otro dato más. Vamos a completarlo acá en nuestra tablita. Aquí está la magnitud de V. Es 88.49. 49 kilogramos. Ah, mira, ya tenemos la magnitud y ya tenemos la dirección. Entonces ya podemos saber las componentes fácilmente. Antes de eso vamos a resolver la magnitud de U. Que pues ya sabemos que aquí U es lo mismo que 0.74 veces la magnitud de V, la cual ya tenemos. Entonces para resolver la magnitud de U utilizamos 0.74 veces la magnitud del vector V. ¿Y esto a qué es igual? $65.48. 65.48 kilogramos. Ya tenemos otro dato. Y una vez que ya tenemos caracterizada la dirección y magnitud de un vector, podemos saber fácilmente la forma componente. Ayúdenme por favor a determinar la forma componente de los vectores U y V y me dicen cómo queda. Ahí les va un pequeño recordatorio, si no se acuerdan. La componente horizontal se obtiene así, por el coseno de la dirección de U. Y la componente vertical se obtiene con la magnitud por el seno de la dirección de U. Y lo mismo para V, pero con la dirección de V y su magnitud. Hasta que lo tengan me dicen. ¿Sí lo pudimos hacer o hay dudas? Si hay dudas, díganme y lo hacemos juntos, no pasa A mí nada. me quedó en U, profe, 56.70. 56.70.
coma 32.74. 32.64. Muy bien. 74. Ah, 74. Y en V me quedó menos 56.88. Sí. ¿Seguro? Sí, profe, sí, sí da eso. Ok. Coma 67.78. Ah, bueno, sí es normal porque decimales y así. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Si mi desplazamiento, si mi cuerpo, que es este, no tiene desplazamiento horizontal, entonces pues las sumas de las componentes horizontales debe de dar 0. Entonces 56.70 menos 56.88, que debe de ser 0.70 también. Voy a ponerlo así. Y 0, pues es 0. Como ven, todas las componentes horizontales se anulan. Entonces, mi cuerpo no se mueve ni horizontalmente. Tampoco se mueve verticalmente. Entonces, quiere decir que la suma de U y V debe de dar lo mismo que la suma de W, pero con signo negativo. Y si observamos, prácticamente la suma de las componentes horizontales de U y de V nos da 100. Y 100 menos 100 es 0. Entonces, esa es una observación que ustedes pueden hacer para comprobar sus resultados. Si mi cuerpo no está en desplazamiento, entonces todas las fuerzas horizontales deben de cancelarse. Y lo mismo para las fuerzas verticales. Y pues ya está. Esa es una de las aplicaciones de vectores a la física. Voy a dejarles un problema de tarea para que lo resuelvan. Quiero que por favor lo planteen de la misma manera, pero ahora le voy a cambiar un poquito. Vamos a agregarle más vectores. Voy a ponerlo igual, en el mismo esquema. Pero ahora tengo lo siguiente. Tengo una cuerda. Tengo otra cuerda. Les voy a poner 25. Ah, bueno, 30. Esto me interesa el procedimiento. Tenemos 3 cuerdas. Ahora que sujetan una carga. Este ángulo de aquí es 30 grados, igual. Este ángulo de acá es 70 grados. Y este ángulo de acá es 60 grados. Y sostenemos una carga de 200 kilogramos para justificar la tercera cuerda. Entonces su tarea será resolver ese sistema de la manera en la que hemos resuelto el anterior. El cuerpo está en equilibrio, no hay desplazamiento neto, por lo tanto el vector R, que será la resultante de todas las fuerzas, tendrá componentes 0,0. ¿Okay? Y bueno, pues ya está. ¿Dudas de algo de lo que acabamos de ver? ¿Cómo dices? Ah, perdón. Ahí está. Profe, ahorita le puedes subir tantito, es que no terminé de escribir lo de arriba. Sí. Vamos a dar nomás un minutito a que terminen de copiar el problema.
Voy a subir un momento. Dime dónde le ponemos. ¿Hasta qué parte? Ya nada más era eso. Ah, bueno, ya está. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, profe, ¿le puede subir poquito más? Dime dónde. Un poquito más para abajo. Abajo. Ahí está bien. Espérame tantito. Sí. Gracias. Es muy importante, bueno, yo sé que llevan física y ya estudiaron todo esto. Desgraciadamente, pues antes de ver esos temas de física tendríamos que haber visto todas las definiciones de vectores para que les fuera un poco más sencillo. Repasen de cualquier forma este problema tantas veces como sea necesario hasta comprender el porqué de este tipo de operaciones. Entonces, estas operaciones van a ser bastante comunes en las materias de los siguientes 2 semestres. Entonces les recomiendo mucho que practiquen este problema. Les voy a dejar más problemas. No es cierto, no. No les puedo dejar más problemas porque tienen más actividades. Yo creo que con este es más que suficiente. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención. Mañana comenzamos el estudio de vectores en 3 dimensiones. El viernes podemos aprovechar para hacer problemas todo el día. Bueno, toda la hora. Entonces, si alguien tiene dudas en esos problemas, necesito que me lo diga para preparar la clase del viernes. Bueno, pues, vámonos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Bye. Gracias, profe. Por nada. Mañana, profe, que tenga buen día. Gracias igualmente.